Ok, buenas tardes a todos. En esta clase vamos a ver la regla de Bayes y su uso en la implementación del filtro de Bayes, el filtro discreto de Bayes. Entonces, para recordar, la regla nos dice que la probabilidad de observar un cierto evento dada otra situación, una medición, se puede expresar como la probabilidad de esa medición dada el evento, medición u observación, por la probabilidad de que ocurra el evento dividido por la probabilidad de medir algo, ¿no es cierto? De medir un cierto Y. La probabilidad de medir un cierto Y la podemos condicionar sobre el medir algo dada una cierta condición. El Y podría representar un sensor, por ejemplo, atmosférico, que está midiendo humedad, temperatura, velocidad del viento, y lo que nosotros queremos es saber si está lloviendo o no está lloviendo, o si va a llover, cuáles son esas condiciones que facilitan que ocurra un cierto fenómeno. Entonces ese fenómeno podría ser la X, el fenómeno que lo podemos decir, clasificar en distintos niveles de probabilidad de lluvia, pero el Y es el sensor que mide variables atmosféricas. Entonces, uno podría caracterizar el sensor y decir, bueno, el sensor mide ciertas variables o ciertos valores de las variables temperatura, velocidad del viento, cuando hay una cierta condición que está representada en el X. Entonces, la probabilidad de medir algo la podemos descomponer como la probabilidad de medir algo dada la condición, y bueno, habrá que definir cuáles son esas categorías. Puede ser, no sé, día soleado, nublado o lluvioso, si inventamos un caso de tres posibles escenarios. Eso sería en el caso discreto, y en el caso continuo tenemos una fórmula muy parecida. En este caso, en vez de una sumatoria, como acá tenemos una integral. Y muchas veces en algunos textos vamos a encontrar que en vez de utilizar X e Y como variables, se utiliza la letra H y la letra E, que representan la hipótesis de un cierto evento, y la letra E representa una cierta observación o evidencia. La E en ese sentido la pueden asociar a la palabra evidencia. Entonces, esta fórmula es la que juega un rol fundamental en la inferencia probabilística, y después incluso cuando veamos el filtro de Kalman, en el filtro está implícita esa fórmula. No es que uno la calcule directamente, el filtro la está calculando indirectamente en el momento en que se van actualizando los valores esperados y las varianzas o covarianzas esperadas. Entonces, antes de entrar en el detalle de cómo utilizar la fórmula para hacer el filtro, lo que quiero hacer es revisar un poco la notación, porque una de las dificultades probablemente en esta temática es que uno va a los libros de inteligencia artificial y encuentra fórmulas que tienen unas letras, y al principio cuesta un poco entender qué cosa es lo que están haciendo, pero al final es siempre lo mismo. Uno va a libros de estadística, tienen otras letras y se refieren exactamente a lo mismo. Entonces, tratando de uniformizar un poquito la distinta notación e incluso los distintos nombres que distintos autores le dan al mismo concepto, es que he construido esta tabla. Entonces, en primer lugar, está esta letra X o la H, que la llamamos en el caso de control. Normalmente uno habla del estado del sistema. En el ambiente clínico, médico o de la psicología hablan de hipótesis, pero la hipótesis se refiere al estado de una persona, de si está enferma o no enferma, ¿cierto? Y usan la letra H. En el contexto de control, normalmente uno hablaría de la medición o del sensor, que es la letra Y. En otros contextos se habla de la evidencia, entonces utilizan la letra E. Y después es donde empiezan a aparecer nombres distintos para estas probabilidades. La probabilidad de la hipótesis, en algunos casos la llaman el prior o prior, en inglés también le dicen prior probability, o en castellano es probabilidad a priori. ¿A qué se refiere a priori? Es antes de algo. ¿Y de qué? De incorporar la evidencia. O sea, es como lo que yo creo que puede ser el escenario más probable, ¿cierto? Yo puedo decir, yo creo que
10% de la población se va a contagiar, o que el 50% se va a contagiar, pero eso es solamente una probabilidad inicial, que puede estar basada en lo que uno ha observado en otros lugares. De alguna parte uno genera un valor inicial para esa probabilidad a priori, pero después tengo que ir y hacer tests y verificar que efectivamente eso se cumple. Y ahí aparece la probabilidad de medir algo, ¿cierto? La probabilidad de Y o probabilidad de la evidencia. Y a esa probabilidad la llaman probabilidad marginal, ¿no? Es la probabilidad de observar, como les decía, la probabilidad de medir o de presenciar algo. En algunos casos en inglés la llaman la probabilidad de ser testigo de algo o de ser un witness. ¿De qué cosa? De la evidencia, ¿ya? Entonces, eh, ¿cómo uno la puede calcular? Como les decía, eh, eso está de más ahí, es la probabilidad de y dado x por la probabilidad de que ocurra x. Y uno entonces hace una suma ponderada en la cual, si se fijan acá, uno le está dando distintos pesos a cada hipótesis. Mis hipótesis, por ejemplo, podrían ser que hoy día está soleado, nublado o que va a estar lluvioso. Si yo no he salido y he estado encerrado aquí en la cuarentena sin ir a ver afuera y he estado en una pieza oscura, hasta que yo no vaya afuera, yo podría decir, esas tres posibles condiciones son equiprobables. O sea, yo podría decir la probabilidad de estar soleado es tan probable como la de que esté nublado o que esté lloviendo. Y cada una sería un tercio. Pero una vez que yo voy y veo cuál es la situación afuera, abro la ventana, estoy incorporando evidencia, si hay sol, hay nubes, ¿cierto? Y entonces voy a multiplicar la probabilidad de medir algo dado a la hipótesis, ¿no es cierto? ¿Qué tan probable es que yo mida una alta humedad o incluso gotas de agua si está soleado? Esa probabilidad debería ser casi cero, ¿no? Por lo tanto, esa hipótesis de que esté soleado y al mismo tiempo el sensor diga que está lloviendo, no debería tener un peso un tercio, debería ser mucho más pequeña, ¿no es cierto? Porque este factor de acá actúa como ponderador. Eso es algo, digamos, importante que quiero que recuerden para que puedan entender que eso le está dando una especie de peso o de valor a la hipótesis. Después está la probabilidad a posteriori que mencionábamos, que esta es la que nos interesa calcular siempre. Esto es lo que realmente queremos calcular. Pero para poder calcular estas expresiones necesitamos la probabilidad marginal. Y esta probabilidad a posteriori, algunos la llaman posterior probability function, probabilidad posterior, probabilidad a posteriori, posterior probability, son distintos nombres. Incluso hay algunos textos que hablan de creencia o belief. ¿Qué tan creíble es esta hipótesis dada la evidencia? La palabra belief o creencia al principio puede ser un poco confusa, ¿no es cierto? Porque yo también podría aplicar esta palabra creencia a qué tan creíble es de que el sensor mida algo, mida un I, dado el estado, ¿no es cierto? Pero en el contexto de inferencia bayesiana, cuando uno habla de creencia o de belief, uno está diciendo qué tan creíble, uno se refiere a la hipótesis, qué tan creíble es la hipótesis dada la evidencia. Y uno habla de verosimilitud o likelihood cuando uno se está refiriendo a qué tan plausible es de que el sensor mida algo dado el estado. Entonces, hay otra probabilidad que también uno la podría confundir al principio, porque uno puede decir es a posteriori, ¿no es cierto? Y esta palabra a posteriori, como les decía, tienen que pensarla es a posteriori, es la probabilidad de la hipótesis después de haber incorporado la evidencia. No se lee como la hipótesis dada la evidencia, porque también entonces uno podría decir que
esta es la probabilidad del sensor, dado X sería también una probabilidad a posteriori de la hipótesis, pero eso no es así, ¿ya? La hipótesis es lo que se quiere verificar, ¿no es cierto? Entonces, para eso uno utiliza las observaciones. Entonces, esta función, probabilidad de evidencia dada la hipótesis, es lo que se llama función de verosimilitud, o en inglés le dicen likelihood function. Entonces, cuando hablan mucho de la función de verosimilitud, ¿no? En estricto rigor no es una función, sino que es una probabilidad. Uno la puede ver como una función de la hipótesis, como dice acá. Entonces, en ese sentido, si yo cambio, normalmente, ¿qué es lo que hace uno? Uno dice, ¿cuál es la probabilidad de que el sensor mida, no sé, 1 volt, dada la hipótesis, ¿no es cierto? Dado que hace frío, no sé si es una termocupla, ¿no es cierto? Y estamos midiendo temperatura. Esta termocupla podría entregar distintos valores de voltaje para distintas temperaturas. Y entonces nosotros lo que cambiamos es el parámetro de, asumimos fija la hipótesis, ¿no es cierto? Asumimos, hoy día hace calor, por lo tanto, ¿cuál es la probabilidad de que cuando haga calor el sensor mida 1 volt? Pero cuando hablamos de función de verosimilitud, en realidad lo que estamos haciendo es dejar E fijo, o sea, esto ya ocurrió, y la hipótesis es cualquier cosa, es nuestra variable. Entonces, en todas las hipótesis que podemos tener, que hoy día haga calor, que haga frío, no sé qué, ¿cuál es la probabilidad de medir 1 volt? Por eso se llama función de verosimilitud de la medición, de medir algo para distintas hipótesis. Entonces, en ese sentido, es una función de h y no una función de. En robótica le dicen modelo generativo del sensor, ¿ya? En robótica también hay otra probabilidad más que no la hemos escrito acá, estaba en los ejemplos anteriores, que es cuál es la probabilidad de llegar a un estado x de t, dado que estábamos en un estado x de t menos 1. Esta no la he puesto acá dentro del listado, porque esto tiene que ver con el modelo generativo de movimiento. Entonces, esto es modelo generativo de movimiento. Pero no todos los sistemas tienen necesariamente un modelo generativo de movimiento, por lo tanto en inferencia bayesiana al menos son estas las probabilidades que se van a necesitar. Tenemos que partir de algún supuesto inicial, vamos a partir de estas probabilidades para llegar a calcular esta de acá. Entonces, para calcular eso necesitamos de las probabilidades que están en las otras filas de esa tabla, ¿ya? Un elemento muy importante es que dentro de la fórmula de Bayes aparece este término. Ya sea que lo escribimos con YX o con EH. ¿Y qué significa ese término? O sea, si vamos acá a la fórmula, este término, de acá, está actuando para escalar esa hipótesis a priori. A priori nosotros podemos creer algo, y esto que es el belief, en el contexto de robótica le llaman belief, ¿no es cierto? Qué tan creíble es que esta hipótesis sea real. A partir del belief inicial, este sería como el belief inicial, que también se llama prior. Es el prior. El nombre completo es prior probability, la probabilidad a priori. Esa probabilidad a priori se escala, ¿no es cierto?, por este factor, que la corrige una vez que se incorpora la evidencia. Entonces, ese factor está representando el valor que tienen los datos sobre el mejorar la hipótesis. Y por ejemplo, uno podría tener una situación donde se observa que ocurre E cuando la hipótesis H es real, ¿sí? Con este valor alto, un alto valor de E, si es que
un alto valor de esta probabilidad si es que es muy probable observar E, ¿ya?, cuando ocurre H, pero la ocurrencia de E por sí solo es poco probable. Entonces, si este es un número grande, voy a poner acá una flechita hacia arriba, eh, pero P de E es poco probable, entonces, ¿qué va a pasar con este término de acá? Este término de acá va a ser un número mucho más grande, ¿no es cierto? Porque estoy dividiendo un número que es grande por uno pequeño, sea grande el número, y por lo tanto le estoy dando una ponderación mayor a H. O sea, al multiplicar la probabilidad de H por la probabilidad de E dado H, y esto lo estoy dividiendo por la probabilidad de E, o sea, puede que medir algo con un cierto instrumento eh, sea muy, muy raro, ¿no es cierto? Podríamos decir, medir una cierta cantidad de radiación con un instrumento para medir radiación es súper raro porque normalmente no hay radiación dando vuelta, pero cuando la hay, este número es muy probable, por lo tanto, tengo que corregir este valor de probabilidad inicial, ¿no es cierto? Yo dije, inicialmente es poco probable medir radiación, entonces ese valor se va a acrecentar. En el caso contrario, por ejemplo, uno podría tener una evidencia que es poco probable cuando la hipótesis es verdadera, ¿cierto? Como les decía, es poco probable medir lluvia cuando está soleado. O sea, que yo tenga un sensor de humedad o un sensor que mide precipitación con agua recolectada en un recipiente y que esté soleado, ¿no? Entonces, esta probabilidad va a ser súper pequeña, incluso debería llegar a cero. Pero la probabilidad de que se observe humedad es alta si es que el sensor es malo o no sé, tiene este recipiente lleno, que nadie lo vació o no se vació. Entonces, se le va a dar una menor credibilidad a la hipótesis de que está lloviendo. ¿Por qué? Porque este sensor está malo, pero es súper raro que diga que está lloviendo cuando hay sol. Por lo tanto, este número es chico, este número de acá es pequeño, pero este número de acá es grande porque el sensor es malo y mide que está lleno de agua o algo así. Entonces, la división de esta razón eh, va a ser un número más pequeño todavía. Entonces, la probabilidad de que esté lloviendo se va a achicar. Y en ese sentido actúa la fórmula de Bayes, ¿cierto? Entonces, mide cuánto la nueva evidencia debe alterar la creencia o la credibilidad inicial de la hipótesis. Otro punto importante es que esta razón siempre es menor que 1. ¿Ya? Y eso se puede ver eh, puesto que la probabilidad de que ocurra E siempre va a ser mayor de que ocurran cosas combinadas. Es mucho más difícil que ocurra una cosa y otra más al mismo tiempo, ¿no es cierto? Entonces, la probabilidad de E siempre va a ser mayor que la probabilidad de E y algo más, en este caso, y la hipótesis. Y esta probabilidad de E y algo más, uno la puede escribir como la probabilidad de E dado H por la probabilidad de H. Entonces, si nosotros reemplazamos esto aquí en la fórmula, ¿cierto? Vamos a ver que se cancelan estos dos términos. O dicho de otra manera, que esta razón tiene que ser menor que 1. O sea, nosotros podemos pasar la probabilidad de al lado derecho, multiplicando por probabilidad de E. La probabilidad de E siempre va a ser mayor que la probabilidad de E dado H si es que nosotros sacamos de esta fórmula este término. Estamos achicando más todavía. Eso. El denominador, que es la probabilidad de la evidencia o de la medición, no depende directamente de X. ¿Ya? Y entonces esta probabilidad de E a la menos 1, que sería este factor, ¿no es cierto? Dentro de la fórmula estamos calculando probabilidad de X dado Y igual a la probabilidad de Y dado X por la probabilidad de X dividido por la probabilidad de Y. En principio esto no depende de X. O sea, podemos hacerlo depender si es que esto lo escribimos como la probabilidad sumatoria o integral de la probabilidad de Y dado X
por la probabilidad de X. Pero si no lo escribimos de esa manera, todo esto, que sería 1 partido por P de Y, lo podemos escribir como un coeficiente de escalamiento eta. ¿Ya? Entonces, ese coeficiente que está puesto acá, uno lo utiliza como una constante de normalización. ¿Por qué es una constante de normalización? Porque cuando uno integra, ¿no es cierto?, la probabilidad de X dado Y por la probabilidad de Y sobre todos los posibles casos de Y, entonces esta es la probabilidad de X, sobre todos los posibles casos que puede tomar el sensor, o todas las mediciones que podría potencialmente entregar el sensor, por la fórmula de las leyes de las probabilidades, esto tiene que dar 1. Entonces, si yo hago lo mismo a ambos lados de esta ecuación, como probabilidad de I, multiplico por probabilidad de I, en el fondo, este eta, que es 1 partido por probabilidad de I, me sirve para escalar. O sea, si yo integro esto, integro este de acá me tiene que dar 1, y todo esto de acá, con el eta incluido, también me tiene que dar 1. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? O sea, el eta lo necesito, si no lo pongo no me va a dar, la integral no me va a dar 1, me va a dar otro número. Pero muchas veces simplemente no se pone, se calculan las cosas con esta parte, y después uno hace la integral sobre todos los posibles casos, y uno suma los números que dan más que 1, y al final uno dice, bueno, entonces mi eta tiene que ser 1 partido por lo que me dio esa suma. Y de esa manera uno se evita calcular esto de acá. Uno se evita calcular eso con ese truco de poner un eta que uno no sabe cuánto vale al principio, pero uno calcula esta parte, solo esa parte, y después uno sabe que por la ley fundamental de las probabilidades, que tiene que dar 1, este eta uno lo puede actualizar al final. ¿Ya? Por eso uno va a ver en muchos textos que aparece ese eta y no ponen la fórmula completa, porque uno, al mirar este pedazo acá de la fórmula, uno dice, bueno, pero esa no es la fórmula de Bayes completa, falta algo. Ese algo que falta está en el factor eta. Vamos a ver un Profe, ejemplo más adelante y ahí vamos a ver bien cómo usarlo, porque puede que ahora... profe, hay una Sí. pregunta en el chat. Voy a abrir acá el chat porque no lo tenía abierto. Un segundito. Chat, ahí está. Sí, es el posterior no normalizado. Efectivamente, acá estaba Marcel preguntando si será. El posterior no normalizado es ese. Ahora, en relación a las funciones de verosimilitud o likelihood, es una función, como les decía, de H. Y en algunos textos la van a escribir como una letra L de H dado E. ¿Ya? Y aquí también, al principio, eso puede ser confuso, porque cuando uno dice la palabra likelihood y la traduce al castellano, uno dice cuál es la verosimilitud de H dado E, y uno automáticamente en la cabeza piensa, me están preguntando la probabilidad de E dado H, ¿cierto? ¿Qué tan verosímil? Y en realidad, recuerden, cuando uno habla de verosímil es la plausibilidad del sensor. Por lo tanto, es qué tan verosímil es que el sensor mida algo dada la hipótesis. O sea, cuando uno ve este LDH dado E, en realidad uno automáticamente en la cabeza debería darle vuelta a esta E y a la H y poner una letra P. Son lo mismo, pero confunde bastante eso. ¿Ya? Y recuerden que esto probablemente la razón de por qué lo hacen en algunos textos de matemáticas es porque la función, como les decía, es para un H que varía, dado un E fijo. Cuando uno lo escribe así como probabilidad, generalmente uno tiende a asociar que la variable que cambia es la E y no la H. Eso. Entonces, si nosotros escribimos lambda sub E como la razón de dos funciones de verosimilitud, en la que tenemos aquí la probabilidad de E dado H y dividido por la razón de la probabilidad de E dado que no ocurrió H, ¿cierto? Como está escrito acá. Entonces nosotros podemos reescribir también la fórmula de Bayes usando esos lambda. ¿Ya?
Entonces, en este caso, como H y no H son mutuamente excluyentes, o sea, si nuestra hipótesis, por ejemplo, si está lloviendo o no, no puede estar simultáneamente lloviendo y estar, a ver, podría estar en algún sector soleado, efectivamente eso puede ocurrir, pero en el lugar donde uno está parado, o está lloviendo o está soleado, pero no pueden ocurrir las dos cosas al mismo tiempo, en principio. Entonces, como son mutuamente excluyentes, la probabilidad de E, uno la puede escribir como la probabilidad de E dado H por la probabilidad de H más la probabilidad de E dado el resto de casos, ¿no es cierto? En este caso, el caso negativo que es no H, por la probabilidad de no H. Entonces, usando la fórmula de Bayes, ¿cierto? Que dice, tenemos que calcular la probabilidad de E dado H por la probabilidad de H, y esto está dividido por la probabilidad, todo esto de acá, esto es la probabilidad de E, probabilidad de E. Entonces, si nosotros vemos acá cuál es la definición, probabilidad de E dado H, para la razón de funciones de verosimilitud, nosotros podemos dividir tanto el numerador por la probabilidad de E dado no H, también tenemos que dividir aquí el denominador por la probabilidad de E dado no H. ¿Mm? Y entonces, este de acá, con este de acá, forman el lambda sub E, ¿no es cierto? Por la probabilidad de H. Aquí también se forma el lambda sub E, más la probabilidad de no H. ¿Mm? Entonces, como la probabilidad de no H es 1 menos la probabilidad de H, también podemos deshacernos de este término de acá y escribir esto como 1 menos la probabilidad de H, y factorizamos por probabilidad de H en ese término, y toda la expresión se transforma de esta manera. Entonces, al transformar la probabilidad de H dado la evidencia con esta forma, las funciones de razones, de funciones de verosimilitud, actúan como ponderadores que actualizan la hipótesis inicial. ¿Ya? Entonces, si nosotros contamos con, supongamos, dos observaciones que pueden haber llegado en momentos incluso distintos del tiempo, no tienen por qué haber llegado al mismo tiempo, uno puede aplicar la fórmula de Bayes de manera iterativa para ir incorporando esa nueva información que va llegando. ¿Ya? Entonces, en el primer paso nosotros utilizaríamos la evidencia inicial, y de hecho eso es lo que se hace de cierta manera en el caso que tenemos ahora del COVID, ¿cierto? Del virus, donde las personas le hacen un test rápido, que es fácil de aplicar, pero es bastante malo, o sea, falla, y después hay otro test que ya requiere un análisis de una muestra de sangre, que es más lento, hay que llevar eso al laboratorio. Entonces, uno puede tener una probabilidad inicial de que la persona tenga el virus, porque uno le puede preguntar si tiene fiebre, dolor de garganta, no sé qué, y eso va a hacer que la probabilidad de que esté enfermo con el virus suba de 0 a algo, podríamos decir 50%. Pero después hay que hacer un test, y hay que confirmar, o sea, ese 50% igual no es una certeza completa de que esté enfermo. Puede estar enfermo, puede que al final sea una gripe, una influenza, otra cosa. Entonces necesitamos este test. Entonces, nuestra hipótesis inicial, que es de que está enfermo, nosotros la corregimos con la probabilidad de E dado H, dividido por la probabilidad de medir E, igual a probabilidad de H dado E. O sea, nosotros partimos con una probabilidad inicial. Dijimos 50% de chances por lo que el paciente describió de que está enfermo. Hacemos el test, sale algo, ese test falla, hay una probabilidad de que el test mida sí o una
o diga no, ¿no es cierto? Enfermo o no enfermo. Lo que entrega el test es una variable dicotómica, entonces, y en algunos casos el test falla. Dice que sí, o que hay condiciones cuando la persona tiene, por ejemplo, una cantidad más grande de defensas, porque hay una respuesta automática del sistema inmune cuando uno está resfriado o cuando uno tiene gripe. Entonces, el test va a marcar positivo incluso cuando uno tiene otras cosas que no son lo que uno está buscando, con una cierta probabilidad. Entonces, esa es la probabilidad de error del instrumento, en este caso el test, y uno la adecua también con la probabilidad de medir algo cuando la persona está realmente enferma para calcular esto. Pero después supongamos que la persona va o en la clínica le hacen otro examen más, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo se corrige esa probabilidad? O sea, nos estamos preguntando cuál es la probabilidad de que esté enfermo, dado que ahora tenemos dos exámenes, el examen 1 y el examen 2. Y aquí esto nosotros lo podemos reescribir como la probabilidad de E1 y de E2, ¿cierto? Dado H, hemos dado vuelta, esto lo hemos pasado para acá, esto de acá va para el lado derecho, el H, así que aquí aparece la probabilidad de H, dividido por la probabilidad, o sea, todo este término de acá sería como B y este sería como A. Entonces, cuando tenemos probabilidad de A dado B, nosotros escribimos probabilidad de B dado A por la probabilidad de A, esto dividido por la probabilidad de B. Entonces aquí nuestro B son estos dos. Esta es probabilidad de E1 y E2. Evidencia 1, evidencia 2. Ahora, en general, los instrumentos que uno usa, si es que son instrumentos distintos o realizaciones distintas de un experimento, de un test de laboratorio, en general es válido asumir que son independientes. Que un test o un instrumento, lo que mide un instrumento no depende de lo que mida otro. Por lo tanto, esta probabilidad de medir E1 y E2 se puede separar por independencia como probabilidad de E2 y probabilidad de 1. Y lo mismo ocurre acá, la probabilidad de E1 y E2 dado a H, esto también uno lo puede, este término de acá uno lo puede separar como la probabilidad de E1 dado a H por la probabilidad, aquí por la probabilidad de E2 dado H. Entonces, ¿qué significa eso? Que en nuestra primera iteración teníamos que la probabilidad de H dado E1 era igual a la probabilidad de E1 dado H dividido por la probabilidad de E1. O sea, calculamos esto, calculamos este factor y se lo aplicamos a la probabilidad inicial, la probabilidad a priori. Y ahora en nuestra segunda iteración, fíjense, hemos vuelto a calcular esta razón. Entonces, ahora es como que queremos calcular la probabilidad de H dado E2. Aquí voy a poner en chiquitito y E1. Entonces, eso va a ser la probabilidad, esta probabilidad se transforma como nuestro prior, este va a ser el prior de H, pero ahora en la segunda iteración, y lo estamos multiplicando por probabilidad de E2 dado H, dividido por la probabilidad de E2. Entonces, este factor es el que multiplica a todo el otro término que a su vez multiplica este. Entonces, a medida que van llegando nuevos tests, uno podría ir completando acá, agregar, voy a poner aquí abajo, podríamos agregar otro que es probabilidad de E3 dado H dividido por la probabilidad de E3. Y así sucesivamente. Entonces, esa es como la potencia o el valor que tiene la fórmula de Bayes, porque nos permite ir agregando información e ir refinando esta hipótesis con más evidencia. Nosotros acá tendríamos con 3 evidencias, etc. Entonces, y la podemos usar secuencialmente o recursivamente. Aquí, como les decía, implícito está el supuesto de que los instrumentos son independientes. Eso no lo podría hacer
si no fuesen independientes. Y como les decía, se puede extender a un número mayor de mediciones. Entonces, si quisiéramos poner esto de una manera un poquito más formal o sistemática en una especie de algoritmo, y esto vamos a ver el algoritmo formal más adelante, pero se van a dar cuenta que es lo mismo que estoy yo tratando de expresar acá en palabras. Nosotros vamos a partir de una probabilidad o creencia inicial, ¿no es cierto?, una probabilidad a priori, antes de incorporar la hipótesis, de la evidencia, de la hipótesis H. Después vamos a calcular la verosimilitud de la hipótesis H, o sea, cuál es la probabilidad de medir E dado H, ¿ya? Y después vamos a actualizar la creencia que tenemos de H. Entonces, inicialmente tenemos una creencia que yo la llamo probabilidad en el instante 0 de H, y después calculamos una probabilidad en el instante 1 de H, y esa probabilidad de H en el instante 1, en realidad, aquí hay un poco de abuso de notación, porque esto no es igual, ¿no es cierto? Probabilidad de H no es lo mismo que probabilidad de H dado E. Pero lo que estamos haciendo es que aquí está el 1, aquí fíjense que no hay un número 1, ¿no es cierto? Entonces, aquí cuando hablamos de cuál sería nuestro prior para la iteración 1 de H, es un prior ajustado o arreglado, dada la evidencia, que lo calculamos, digamos, con este factor de corrección, que es la probabilidad de medir E1 dado H dividido por la probabilidad de E1. ¿Qué pasa entonces cuando llega una nueva evidencia? Entonces calculamos qué tan plausible o verosímil es medir esa evidencia dada la hipótesis, y nuevamente actualizamos y calculamos la probabilidad de H en el instante 2, en el ciclo 2, que en realidad aquí es esto, aquí no tiene un subíndice 2, es la probabilidad de la hipótesis dada la evidencia 2, que se calcularía utilizando este factor de corrección, actuando sobre el prior de la iteración anterior, que es P de 1 de H, pero P de 1 de H era P de 1 de H dividido por E1 por P de 0. Y así sucesivamente vamos corrigiendo. Entonces, cuando uno quisiera calcular cuál es la probabilidad de K en el instante K, ¿no?, de la hipótesis H, podemos hacer este proceso de ir calculando estos ponderadores que van actualizando el resultado que teníamos de una etapa anterior, ¿no es cierto? Partimos de esta probabilidad y la fuimos corrigiendo con estos términos en cada paso que fuimos dando de este algoritmo, que en el fondo hace un loop. Pasamos aquí y eso se va repitiendo. Entonces veamos esto con ejemplos concretos, ¿ya? Y este ejemplo probablemente es un poco tonto, pero es para tratar de ilustrar la idea de lo que significa incorporar evidencia. Después vamos a ir viendo el método aplicado a cosas un poquito más interesantes. Entonces supongamos que en una mesa tenemos 2 tazones que están llenos de galletas, y que en estos tazones caben 40 galletas, no caben más. Pero las galletas pueden ser de 2 sabores. Entonces tenemos unas galletas que son de chocolate y otras que son de vainilla, y tenemos en un tazón, en el número 1, 10 de chocolate y 30 de vainilla, ¿ya? Y después en el tazón 2 hay un número igual de chocolate que de vainilla, o sea, tenemos 20 y 20. Entonces se saca una galleta y salió que la galleta es de vainilla. Y la pregunta es, ¿qué tan probable es que venga del tazón número 1? Entonces, con la información que tienen, y no sé si han visto la respuesta a este ejercicio, eh, ustedes, digamos, se atreverían a hacer como una afirmación de dónde podría haber venido. Si yo tengo una galleta de vainilla y tengo 2 tazones, la pregunta es, ¿podría haber venido de cualquiera de los dos con igual probabilidad? ¿Qué dicen? Uno naturalmente pensaría que viene el tazón que tiene más galletas de vainilla, yo creo. Puede ser, no sé, todos están de acuerdo con eso de que viene con mayor probabilidad del tazón que tiene más galletas de vainilla, entonces sería más probable que venga del 1 que del 2.
sea, pensándolo como a priori, sin hacer ningún cálculo mental ni nada. Ujú. Tiene sentido, suena razonable, ¿no es cierto? Igual es debatible, uno podría decir, no, los dos tazones son del mismo tamaño y el que sea de vainilla no significa nada, ¿no? O sea, puede haber salido de cualquiera de esos dos. Entonces, bueno, nuestras hipótesis son dos en este caso, que son H1 es que proviene del tazón 1 o H2, ¿no es cierto? Que viene del tazón 2. No hay otras hipótesis. Tuvo que haber venido de uno de esos dos. Ahora, los dos tazones son iguales, se supone, son del mismo tamaño, eh, no sé, pueden ser blancos, no vemos lo que hay adentro, solamente sabemos que hay galletas. Entonces, inicialmente podríamos decir que la probabilidad de que la galleta venga de 1 o que venga del 2, inicialmente es igual, Profe, pero en eso- disculpe que lo interrumpa, sí, que en este caso es como si nosotros no supiéramos cuál es la proporción de que están en la galleta, sino que simplemente sacamos una galleta de un tazón independiente de saber cuántas galletas tiene adentro cada uno de los tazones. eh, o sea, en el enunciado nos están diciendo que uno de los tazones tiene más galletas que el otro, entonces sí es información del problema el hecho de que uno tenga más galletas de un tipo que otro. Pero veamos cómo se incorpora esa información. Entonces, y cómo eso afecta. Porque inicialmente, si no nos dicen nada, como dices tú, y no sabemos, también uno podría asumir que en ambos tazones están mezcladas las galletas en cantidades iguales, ¿no es cierto? Entonces, si yo no tengo ninguna información adicional, lo único que puedo hacer probablemente es decir, la probabilidad es igual, ¿no es cierto?, 50 y 50. Eh, pero después me están diciendo, aquí la galleta que salió es de vainilla. Y eso sí es, o sea, hice el ejercicio de sacar una y tengo la evidencia. Entonces ahora me están preguntando, bueno, ¿qué probabilidad es de que venga del tazón? ¿No es cierto? Y si en ese momento a mí me dicen, mira, además te comento que un tazón tiene más galletas entonces de vainilla que otro, entonces uno podría decir, bueno, tal vez voy a cambiar mi juicio o mi valoración inicial considerando eso, ¿cierto? Entonces, a mí me están diciendo que la probabilidad de observar una galleta de vainilla, ¿no es cierto? Este E puede ser 1 o puede ser 0. Podría ser vainilla o podría ser chocolate. Entonces aquí me están diciendo, probabilidad de que yo vea una galleta de vainilla cuando la saco del tazón número 1 tiene que ser 30 sobre 40, porque ese tazón está más lleno de galletas de vainilla que de chocolate. Entonces, eh, es posible que yo mida eso o que observe una galleta de vainilla con una probabilidad de 75%. Ahora, es posible que vea una galleta de vainilla, ¿no es cierto?, eh, que salió del tazón 2, pero la probabilidad de ver una galleta de vainilla que salga del tazón 2 es 20 sobre 40. Si a mí me preguntan cuál es la probabilidad de una galleta de vainilla, ahí es distinto, porque yo tendría que sumar eh, la probabilidad, o sea, si no la condiciono sobre nada, en el tazón 1 habían 30 galletas, ¿no es cierto? Y en el tazón 2 habían, ¿cuántas? 20 dijimos, y en total en el tazón 1 hay 40 galletas y en el tazón 2 hay 40, por lo tanto esto es sobre 80, esto sería igual a 50 sobre 80 o 5 octavos. Eh, entonces, esos 5 octavos son 5, 2, son 5, 725, 0.725.
que no es lo mismo que este número, ¿no es cierto? O sea, si se fijan, probabilidad de, dado la hipótesis, no es 0,725, es 0,75, y la probabilidad de he dado el tazón número 2 es 0,50. Si me están preguntando cuál es la probabilidad de ver una galleta de vainilla así que salió de cualquiera de los dos, esa es la probabilidad, dado que el resto son de chocolate. Entonces, definitivamente hay más de vainilla que de chocolate, esa es la probabilidad de que salga de vainilla. Pero me están preguntando que la de vainilla venga de un tazón específico. Ahí cambia la pregunta. Entonces tenemos esas dos probabilidades. Si nosotros nos olvidásemos del otro tazón y solo estuviésemos mirando las cosas con un tazón, ¿cierto? Esa sería la probabilidad de que salga vainilla. Estamos viendo en el otro tazón, sin mirar el primero, esa es la probabilidad de que haya vainilla. Ahora, cuando nos están preguntando cuál es la probabilidad de que venga del tazón 1, dado que es de vainilla, entonces esto tenemos que escribirlo como la probabilidad de, dado H1, la probabilidad de H1, y todo esto es la probabilidad de E, pero que la podemos descomponer como la probabilidad de E, dado H1, por la probabilidad de H1, más probabilidad de, dado H2, por la probabilidad de H2. Estos números, E de H1, E dado H1, E dado H2, los tenemos acá, son estos de acá. S y son S. Tenemos S, tenemos S, tenemos S. La probabilidad a priori la tenemos, dijimos que esto era 0,5. Al principio, sin ver la probabilidad de que uno saque una galleta, sin ver de qué tipo es. Del tazón 1 al tazón 2 es la misma, ¿no es cierto? La persona no, en principio, no debería tener como una preferencia particular por ir a sacar una galleta de un tazón o de otro. Si los dos están igual de llenos. Entonces, al poner los números acá, lo que nosotros podemos ver es que la probabilidad de que venga del tazón 1, que es lo que está acá, ¿no es cierto?, es 0,6. Inicialmente nosotros teníamos que la probabilidad de H1 era 0,5. Pero la probabilidad de H1, dada la evidencia, cambió. O sea, estamos diciendo que sea, el hecho de que sea de vainilla, como bien dijeron, hace que si es que el tazón 1 tiene más galletas de vainilla, se haga un poquito más probable de que haya venido de ahí, que del otro. Eso. Entonces esta es una manera como súper concreta de ver cómo se incorpora la evidencia. Ahora un ejemplo que está bastante relacionado a lo que está ocurriendo con esto del coronavirus, ¿ya? Y supongamos que tenemos un test médico que genera los siguientes resultados, ¿ya? El paciente enfermo, el test. Entonces aquí, ¿cuál es nuestra hipótesis? Nuestra hipótesis puede ser 1 o 0, ¿cierto? Enfermo o sano. Esa es la condición de la persona. Y otra cosa es el instrumento que mide esa condición, ¿cierto? Y este instrumento puede decir 1 o puede decir 0. Si el instrumento dice 1 es que está enfermo, y si dice 0 es que está sano. Y aquí nos están diciendo que el paciente cuando está enfermo, o sea, cuando está enfermo es H igual a 1, entonces el instrumento dice el 99% de las veces que está enfermo. O sea, aquí nos están diciendo que la probabilidad de que el instrumento diga 1, que está enfermo, cuando el paciente realmente está enfermo, es igual a 0,99. Después hay casos en que la persona está sana, ¿cierto? O sea, H es igual a 0, o equivalentemente podemos decir no H, no H. Sin embargo, el test se equivoca y da una falsa alarma. Dice, probabilidad de que E sea igual a 1, dado no H, es igual a 0,05. Entonces, Profe, esta es la falsa alarma del test. hay una pregunta en el chat. ¿Sí? Hay una pregunta en el chat.
el denominador no debería ser 5/8 en vez de 1/25. Sí, a ver, algo probablemente, voy a volver al ejercicio anterior. Sí, la diferencia entre estos dos, bueno, la respuesta es no. En primer lugar, no tiene que ser este de acá, porque esta es la probabilidad de observar E en una condición distinta, que es que yo haya tomado las galletas de los dos tazones y las ponga todas en un solo tazón. Ese es un nuevo fenómeno que es distinto al que estamos haciendo de tazones separados. Por lo tanto, eso también es un buen punto. Digamos, si yo las mezclo, sí, tendría esa probabilidad de, pero aquí como se mantienen los dos tazones separados, estoy forzado a hacer esta descomposición que está acá. ¿Ya? Entonces, sí, es muy tentador tener caracterizada la probabilidad E por sí sola, pero hay que tener cuidado que en la mayoría de los casos esa probabilidad de E por sí sola es otra cosa, es otro fenómeno que sería considerar un gran tazón con todo mezclado, y aquí en ninguna parte del ejercicio se dijo que se tomaba el contenido de los dos y se mezclaba. Así que ese es un detalle importante. Aquí, bueno, siguiendo con el caso del paciente, hay una probabilidad de que la población esté enferma. Va a depender un poquito del tipo de enfermedad, de cuál es la tasa de contagio, cómo se contagia, si es por vía aérea o no, por contacto, etc. O sea, el ébola, por ejemplo, es altamente mortal, pero no se propaga tan fácilmente como por el aire. Uno tiene que tocar a la otra persona que está enferma para que se genere esa transmisión o contagio. Entonces, más allá del caso particular, aquí podríamos decir que un 0,1% de la población va a tarde o temprano presentar la enfermedad, y entonces esta sería como nuestra probabilidad a priori, es la incidencia de la enfermedad. Y entonces, si nosotros tenemos una población y tomamos una persona así al azar, sin saber nada, la posibilidad de que esté enferma es 1 en 1000. Eso. Entonces, por ejemplo, para el COVID se estima que esa probabilidad va a ser 0,7 o 70%, 80-70% de la población va a estar enferma. Entonces, este es nuestro PDH sin incorporar ninguna evidencia. En el COVID tendríamos que usar este, ¿no es cierto? Así que, por lo que se ha visto en otros lugares. Entonces, la pregunta de fondo es, dado que el paciente fue a un centro médico, le hicieron los exámenes, ¿cuál es la probabilidad de que realmente esté enfermo? Hay que pensar que, como dijimos, los tests se equivocan, no son perfectos. Entonces, y también hay una probabilidad de que el paciente no esté enfermo, dado que el test dice algo, ¿cierto? Entonces, habíamos escrito probabilidad de que el test diga enfermo, dado que está enfermo es 99%, es la tasa de verdaderos positivos, o tasa de acierto, y esta es la tasa de falsa alarma, que es, está enfermo y en realidad no lo estaba, son falsos positivos. Entonces, con estos resultados uno podría tender a decir, wow, el test es realmente muy, muy exacto. Y aquí estoy utilizando a propósito estas palabras, porque muchas veces uno coloquialmente habla de exacto y uno dice, ah, wow, esto acierta tanto, pero recuerden, lo que estamos calculando no es E de H, estamos buscando probabilidad de H dado E. Entonces, ahí puede que el resultado cambie, ¿cierto? Y un error típico de muchas personas es asumir que esto y esto son lo mismo. Entonces uno ve a veces en artículos en el diario, en la prensa, de que hablan que con probabilidad no sé qué cosa ocurre tal cosa, y al final en realidad lo que están hablando es de la probabilidad de E dado H, pero no están hablando de esta, que no son iguales. Para empezar tendría que tener el eta, probabilidad de E dado H, por la probabilidad de H. Entonces, el que el test tenga esta tasa de acierto no significa que sea infalible,
y que sea muy exacto, porque vamos a ver a continuación cómo se define la exactitud formalmente, en el caso de procesos de inferencia o de clasificación. O sea, incluso para los que estén trabajando en temas de reconocimiento de patrones, reconocimiento de caras, la exactitud, formalmente uno la mide de esta manera, que es la cantidad de verdaderos positivos, ¿no es cierto? Esa T es true positives, más true negatives. O sea, yo no puedo decir que algo es exacto solamente porque en los casos positivos la respuesta que da es correcta. También tengo que fijarme que en los casos negativos me dé la respuesta correcta. Y eso es true negative. O sea, yo podría tener un paciente que está enfermo y que el test me dice que está sano, y eso también es bien grave. O sea, podría tener una persona que el test dice no es, ¿no es cierto? El test marca 0 y está enfermo. Y esta probabilidad no es ninguna de estas dos, ¿no es cierto? Es otra. Entonces, también tengo que fijarme en los true negatives y los true positives con respecto al total de todos los posibles casos. ¿Cuáles son todos los posibles casos? Son los verdaderos positivos, más los falsos positivos, más los falsos negativos, más los falsos positivos. Ya voy a volver con eso, pero siguiendo, digamos, con el ejemplo, y como les comentaba, en primer lugar, el test acierta el 99% de las veces, pero eso no quiere decir que porque el test acierte, uno va a estar enfermo con probabilidad 99%. Entonces, a eso es lo que le hago hincapié o énfasis, de que no hay que confundir estas dos cosas. Pero aquí estoy diciendo que el test funciona bien el 99% de las veces, pero eso no quiere decir que con 99% de probabilidad uno esté enfermo, cuando el test marque positivo. ¿Ya? Hay que calcular la fórmula completa. Entonces, aquí como dice, cuanto más rara es la enfermedad, menor es la probabilidad de que un resultado positivo signifique que uno esté realmente enfermo. ¿Por qué? Porque este número para calcular esto, yo en realidad, aquí esto sería igual si yo agrego PDH. Entonces, si esta enfermedad, que es la probabilidad de estar enfermo, es muy extraña, entonces la probabilidad de que yo esté enfermo igual va a bajar, aunque el test sea infalible y sea casi cercano a 1. Si esto hipotéticamente tendiese a 1, bueno, mi probabilidad de estar enfermo, aunque el test diga las cosas con probabilidad 1, la enfermedad es tan extraña que eso no significa que lo esté. Entonces, eso es, digamos, algo que hay que tener presente, porque como les decía, muchas veces hay personas que escriben y dicen el test es altamente exacto, pero esa no es la exactitud del test. La exactitud es la de la fórmula que estaba en la página anterior. Ahora, bueno, entonces, dados los números que nos han dado en el enunciado, ¿cuál es la probabilidad de que efectivamente esté enfermo dada la manera en que funciona este test? Entonces, dijimos la probabilidad de que el test marque 1, dado que estoy enfermo, es 0,99. La probabilidad de estar enfermo es 1 en 1000, que es este número de acá. ¿No sé? Entonces aquí el PDH es 1 en 1000, el P de E dado H es el mismo número que está acá, y el P de E dado no H lo teníamos, ¿no es cierto?, del enunciado, es la probabilidad de que el test se equivoque y dé una falsa alarma. O sea, el 5% de las veces dice que estoy enfermo cuando no estoy enfermo, por la probabilidad de no estar enfermo. La probabilidad de no H, es 1 menos la probabilidad de H. Nuevamente, en este caso, son cosas excluyentes. O sea, o estoy enfermo o no estoy enfermo, pero no puedo estar enfermo y no enfermo al mismo tiempo. Entonces, a pesar de que el test tiene una probabilidad del 99%, fíjense, la probabilidad de que yo esté enfermo da un número bajo. Sale 0,19, o sea, 19 en 1000.
Entonces uno diría, bueno, pero si es tan poco probable que esté enfermo, ¿para qué hago el test? O en realidad no vale la pena. Pero esto hay que verlo desde la perspectiva de que si nosotros no hiciéramos el test, ¿cuál sería nuestra probabilidad a priori para estar enfermos? Es 0.01, ¿no es cierto? Ese es el valor que yo tengo. Entonces yo podría decir, mira, si en realidad no tengo síntomas, estoy enfermo, no me he hecho el test, puede que yo sea uno de esos uno de cada 1000 que está enfermo. Pero si voy y me hago el test, entonces va a aumentar la certeza a un factor que es 19 veces el original. Entonces, y eso es lo que hace que no sea tan despreciable el valor de hacer el test. Sigue pudiendo ser un resultado erróneo. Eso no me está diciendo, ojo, que aunque el test tenga una efectividad del 99%, quiere decir que existe 1 menos este número chances de que en realidad tampoco esté enfermo. Pero es mejor hacerlo debido a que este número 0.019 es 19 veces 0.01. Entonces no es tan inútil. ¿Ya? Esto que está acá lo acabo de comentar. Si nosotros consideramos, por ejemplo, una población de 100.000 personas, voy a hacer una comuna, y vemos los números en términos de porcentajes, 1 en 1000 significa que entonces que 100 personas son las que tendrían la enfermedad. ¿Ya? Y vamos a completar una tablita que algunos la llaman la tabla o matriz de confusión. Esto también para hacer énfasis en algunos conceptos que en el curso no los vamos a usar, pero en la práctica me he dado cuenta que son fundamentales cuando uno está haciendo temas de reconocimiento de patrones, que se usan mucho en robótica, en otras áreas también, o cuando uno está tratando de presentar incluso resultados científicos sobre la validez de un método para estimar el valor de acciones en el contexto económico, o un método para estimar la efectividad de algún instrumento o sensor que uno está construyendo, ¿no es cierto? O de algún método de análisis mecánico. Entonces, cuando uno va a caracterizar la efectividad del instrumento, como les decía, no basta con conformarse con decir, este instrumento funciona bien y entrega el resultado correcto una cierta cantidad de veces de un total de ensayos, porque también hay que fijarse en la cantidad de veces que el instrumento falla y no dice la respuesta correcta. Y esa caracterización de la cantidad de veces que el instrumento dice las cosas correctas versus la cantidad que dice las cosas equivocadas, permite construir esta tablita. Entonces, el que sepan cómo construirla y cómo completarla es importante, pienso yo, también desde una perspectiva profesional. Y se van a dar cuenta que hay cierta información en esta tabla, además, que es redundante. Entonces, la otra utilidad de comprender esta tabla es que a veces uno se encuentra con papers o trabajos donde se reportan ciertos datos o números de una manera y uno se queda un poco intrigado al principio y piensa, aquí falta información, y a veces la información sí está, pero está expresada de otra manera. Y otra cosa que me ha pasado muchas veces es que hay papers que están incompletos, o sea, presentan solamente la información de P de E dado H, que es una caracterización del sensor, en este caso del instrumento, pero faltan la probabilidad de E dado no H, o sea, en realidad la caracterización está incompleta, porque yo necesito este caso de acá, ¿no es cierto? Aquí es E, aquí es no H, ¿no es cierto? Entonces en esta esquina yo tengo la probabilidad de E dada no H, y en esta de acá tengo la probabilidad de E dado no H. Si yo tengo estas dos, entonces yo puedo completar estas dos filas. ¿Qué pasa en muchos trabajos que uno ve publicados que dan el número que va acá y el número que va acá? Y esos dos números son redundantes, por lo tanto no me están diciendo qué es lo que pasa acá a este otro lado de la tabla. Y esos papers están mal, en el fondo. Otra manera de reportar es poner este número, y uno podría poner estos datos y este número de acá, o alguno de los que van acá, y también eso permite reconstruir la tabla. Es más difícil,
en mi opinión, y ahora les voy a decir cuáles son los datos que uno siempre debería poner. Obviamente cambia un poco de área a área, la gente de Computer Vision o de Machine Learning le gusta usar unos parámetros, la gente de medicina usa otros, y la gente de ingeniería eléctrica usa otros cuando están trabajando sobre todo en la detección de aviones con radares, ¿no es cierto? La gente que está en esa área como de defensa le interesa que el radar no dé falsas alarmas, ¿no es cierto? Que pase una paloma y diga, viene un avión, eso sería una falsa alarma, pero tampoco quieren que hayan lo que se llaman misdetections o indetecciones, que venga algo y el radar no lo vea. Eso también sería muy grave. Entonces, generalmente se reportan misdetections y false alarm rates, que son cosas distintas, pero están también adentro de esta tabla. Para hacer esto concreto y enfocándonos en el ejemplo, si estamos diciendo que tenemos 100.000 personas, y que una en 1000 está enferma, entonces tenemos 100 enfermos. Por lo tanto, de enfermos, los que realmente están enfermos son 100. Eso es el total. Los que no están enfermos son 100.000 menos 100, que es este número de acá. Así que podemos completar ese número, los que están sanos. Ahora, nos dijeron que cuando uno está sano, o sea, no H, el test se equivoca y el 5% de las veces dice mentiras, ¿no es cierto? Dice, está enfermo, cuando uno no lo está. Entonces, si le calculamos el 5% a 99.000, sacamos este valor de acá. O sea, a 4.995 personas la vamos a mandar para la casa asustada, diciéndole, está enferma, y en realidad no tiene nada. Pero aquí lo importante, más que asustar o no asustar a las personas, es encontrar a los que están realmente enfermos y atenderlos. Entonces puede que hayan 4.995 que se asustaron y están tomando cosas que no deberían tomar, no sé, medicina. Pero aquí lo importante es que por lo menos vamos a poder ayudar o tratar de salvar a esas 99 personas. Y vamos a perder probablemente una persona. ¿Por qué? Porque los que están enfermos son 100. De acuerdo a estos datos, el test acierta 99% de las veces, pero hay una que se nos escapó. O sea, hay una vez que el test nos dijo no H, y la persona sí nos dijo no E, ¿no? Y la persona sí estaba enferma. Esta persona probablemente no se atienda, a menos de que después se empiece a sentir muy mal y vuelva a ir y haga una consulta, y bueno, ahí cambie todo, ¿no es cierto? Pero eso se necesita otro test, o repetir el test. Y aquí entonces va a haber un número grande que va a ser 99.900 menos 4.995. Esa es la cantidad de gente que, en la cual el test efectivamente les va a decir no tienes nada. Así que no era tan necesario hacerse el test. ¿Cierto? Y ese número va a ser un número grande, que va a ser 4.905. O sea, el número que hay acá, 94.905, que es el 9.900 menos 4.995. Si nosotros sumamos la cantidad de veces que el test dice no, dado algo, ¿cierto? Este algo puede ser H o no H, esa suma nos da 94.906. Si nosotros sumamos todos los casos que el test dice está enfermo, dado algo, ya sea que realmente está enfermo o que no está enfermo, eso nos da 5.094. Entonces, este número de acá es el True Positives Rate, o la cantidad de verdaderos positivos. Esta es la cantidad de falsos positivos, False Positive Rate. Este es el True Negative Rate, y este es el False Negative Rate.
si yo solamente les doy estos dos que están en rojo, este y este de acá, no tienen cómo completar la caracterización del test. ¿Por qué? Porque yo lo único que podría sacar es que este número que hay acá es el FNR, es igual a 1 menos True Positive Rate. El False Negative Rate es la cantidad de falsos negativos, o lo que se llama indetecciones, o no detecciones, ¿no es cierto? Entonces, en el contexto, si esto fuese un sistema de radar, y hay aviones, quiere decir que de 100 aviones que aparecen, hay uno que no lo vimos, que podría haber chocado con alguien o algo así. Entonces, estos porcentajes son una parte, pero no son la caracterización completa. Y como les decía, necesitamos este total. Entonces, cuando consideramos la tasa de verdaderos negativos, que es de 95%, y la tasa de verdaderos positivos, podemos ver que a pesar de que el test asusta a casi 5.000 personas, ¿no es cierto? Que les dice, estás enfermo y en realidad no tenían nada, la tasa de veces que el test pierde a una persona y no le avisa, mira, estás enfermo, es muy baja, y por lo tanto, si uno considera todos estos aspectos, uno puede decir, sí, en realidad este test vale la pena hacerlo, porque si no, hay personas dentro de esa población de los 100.000, que son como 100 que van a estar enfermas, no van a ser tratadas, y después puede tener algún desenlace fatal, que es lo que uno busca evitar con estos tests. También observamos que la probabilidad de E dado H no es lo mismo que la probabilidad de E dado H. Perdón, de H dado E. O sea, aquí en esta tabla teníamos probabilidad de E dado H. Y de aquí podemos calcular la probabilidad de H dado E. Porque estos son los casos de verdaderos enfermos. Este es el H real. Entonces, la probabilidad de H dado E es dado los casos en que el test marca positivo, uno en principio la podría calcular como 100 dividido por 5.094. O sea, de esta tabla podemos sacar la probabilidad de H dado E. ¿No? Probabilidad de H es de los que están enfermos, son 100, dado que el test marca E, que son 5.094, y sale ese número, que es lo mismo que haber usado la regla de Bayes. Así que esta es otra cosa interesante, que mucha gente, porque esto no está puesto en los libros, pero cuando uno se da cuenta de lo que hay adentro de esta tabla, en realidad adentro de esta tabla está la fórmula de Bayes. Eso es algo súper, creo yo, potente de esa tabla. Ahora vamos a ver cómo es que sale esa fórmula de Bayes de la tabla. ¿Ya? Entonces, la probabilidad de no tener la enfermedad, dado un resultado positivo, o sea, la probabilidad de no H dado E, es 1 menos la probabilidad de H dado E. O sea, esto es igual a 1 menos 0.019. Entonces, la probabilidad de estar sano, dado que y tenemos que notar que la probabilidad de no H, de estar sano, dado que el test se equivocó, no es lo mismo que el false positive rate. El false positive rate era 0.05. Y 0.05 es, entonces, false positive rate, perdón, false positive, este es false negative rate, false negative rate es 1 menos false positive rate, que sería
1 menos 0.05, que es 0.95. Entonces, esta probabilidad de no H dado E, que es 0.981, no es lo mismo que 0.95. O sea, esto es solamente para ilustrar de que muchas veces la gente en la conversación intercambia estas probabilidades. O sea, el false positive rate, esto es la probabilidad de E dado no H, ¿no es cierto?, que no es lo mismo que la probabilidad de no H dado E. Entonces, el punto es que hay que ser muy cuidadosos con el lenguaje al momento de entregar los resultados. De la tabla podemos ver que la cantidad de no enfermos dado E es la cantidad de falsos positivos, no enfermos, sobre el total de los casos en que, o sea, falsos positivos es que yo digo cuando no estoy enfermo. Digo cuando no estoy enfermo. Y el total de veces que yo digo eso es los falsos positivos, o sea, digo dado no H, más los verdaderos positivos, o sea, digo cuando sí tengo H. Entonces, de la tabla yo puedo sacar estos dos casos. El dado no H, el dado no H son 4.995, que es los falsos positivos. Y los verdaderos positivos, los true positives, son los dado H. O sea, cuando me están diciendo la probabilidad, aquí estábamos calculando la probabilidad de no H dado la probabilidad de no H dado tengo que calcular la cantidad de no H, o sea, no estoy enfermo, que son 99.900, dado, aquí tenía los, claro, los que no están, dada la evidencia que sería, o sea, eran los no H, que eran los falsos positivos, dividido por falsos positivos más verdaderos positivos. O sea, falsos positivos son, perdón, aquí me equivoqué yo, son 4.995 dividido por 4.995 más los true positives, que son los verdaderos positivos, que son 99. Entonces, también podemos calcular esta probabilidad de esa manera, usando los datos de la tabla. Profe, ¿Sí? yo me tengo que ir ahora, pero quería hacerle una pregunta antes de irme. Era esta materia que ahora estamos viendo, ¿en qué libro está? No es el mismo de la materia anterior, ¿cierto? Sí, esto no está en ningún libro porque lo he recopilado de la experiencia comparando distintos papers, y de hecho hace un tiempo atrás me tocó hacer un trabajo en el cual tuve que comparar un sistema que era para detección de uvas de mesa en la planta, o sea, era un sistema de procesamiento de imágenes con la finalidad de tener un robot que pudiera cosechar. Entonces, lo primero que uno tiene que hacer es detectar dónde está el racimo. Y cuando uno ve la literatura, existen una gran cantidad de papers que hacen reconocimiento de racimos en vides. Y la verdad es que es sorprendente ver cómo cada uno reporta las cosas a su pinta. Ya voy a hablar la próxima clase de temas que tienen que ver con la cantidad de datos para que algo tenga validez estadística. Y al final fue muy difícil entregar una comparación porque los revisores, por un lado, con justa razón dicen, ¿para qué hacer otro método más si existen como
20. Compare su método con los que ya están publicados. Y ahí uno se da cuenta de que hay cosas que son sorprendentemente malas, pero los autores son o son desprolijos o a veces derechamente tienden a presentar resultados que son un engaño. Entonces, eso me llevó a hacer una revisión muy exhaustiva de cómo presentar los datos de manera rigurosa y cómo lo estaban haciendo en distintas disciplinas. Y no encontré ningún texto, entonces tuve que ir a ver textos que eran de inferencia, del mundo de la gente de estadísticas, y como les decía, en una cierta área utilizan unos indicadores y en otras utilizan otros, y al final me di cuenta de que algunos eran exactamente los mismos, con distinto nombre, y lo que yo he tratado de hacer, dado que hay varios de ustedes que probablemente sigan por el área de automatización y robótica y necesitan herramientas para evaluar la calidad de métodos de reconocimiento de patrones, lo que yo quiero hacer es que ustedes tengan, al menos en algún lugar, no quiero que esto se lo aprendan de memoria, porque es un montón de información, pero sí quiero que sepan que existe, así que esto no lo van a encontrar en ningún otro lugar, al menos yo no lo he encontrado. Este es el resumen que yo he hecho de la información que he sacado de distintos lugares. ¿Qué más? No sé si queda alguna otra pregunta, porque ya deberíamos estar cerrando la clase. La próxima... Ya no, gracias. Eso. La No, próxima no tengo. podemos ir rápido a través de esta tablita de matrices de confusión y estadística. Aquí está el resumen de los distintos nombres que les mencionaba. Algunos hablan de sensitividad o sensibilidad del test, y cuando hablan de eso están hablando de true positive rates, es lo mismo. La gente de computación les gusta hablar de recall, que es como, lo asocian o lo interpretan como cuántas veces cuando un sistema de detección de caras vuelve a ver la misma cara y la reconoce, ¿no es cierto? Eso sería un positivo, una identificación positiva, y eso es un true positive. Pero alguna gente como que del área de inteligencia artificial le gusta decir que el sistema se recuerda de la persona porque la volvió a ver o a identificar, ¿no es cierto? Entonces tienen este concepto de recall. A mí no me gusta, yo prefiero decir las cosas como son, o sea, TPR, TNR, FPR, son nombres probablemente menos amigables, pero eso es lo que son. Otra cosa es el nombre que uno le ponga en una cierta comunidad. Por ejemplo, los médicos, a ellos les gusta hablar de la especificidad del test. Cuando están hablando de especificidad, uno descubre que en realidad están hablando de la cantidad de verdaderos negativos. ¿Ya? Y los médicos hablan de especificidad y sensibilidad del test. La sensibilidad la interpretan como qué tan sensible es el test a que diga que la persona está enferma cuando realmente lo está. Entonces, cuando uno habla de un test poco sensible, es como que se le escapó un paciente y quieren tener test de alta sensibilidad. Y ellos utilizan la palabra sensibilidad de esa manera, pero si uno va al área de ingeniería eléctrica, la sensibilidad de un circuito es otra cosa, que tiene que ver con las ganancias probablemente internas de los circuitos de amplificación. Entonces, eso es lo que yo he tratado de resumir aquí en esta tabla para que tengan todos los términos. El día de mañana, si se encuentran con un paper, vuelven a estos apuntes y ven, me están hablando de esto, este es el significado. Y como les decía, hay un término que muchos no lo reportan, que es accuracy. Accuracy no es suficiente por sí solo, es una medida de la calidad, pero por eso está marcada, y yo marqué de color rojo aquellas que yo considero son esenciales. O sea, un trabajo que no reporta accuracy, no reporta TPR y FPR, está incompleto. Entonces, y ahí van a ver en qué parte de la tabla aparecen cada una de esos términos. Pero veamos esto, más que los nombres, como les decía, que no me interesa que se los sepan de memoria, es que se den cuenta de todo lo que hay, cómo se puede reportar, porque incluso hay gente muy creativa que ha inventado otros nombres y reportan esto, que se calcula a partir de esto de acá. Y entonces inventan indicadores que
que se llaman Negative Predictive Value o Positive Predictive Value, y le dan una interpretación que tiene que ver con la habilidad del instrumento de predecir cosas o de detectar cosas, pero al final no son otra cosa que razones calculadas con los mismos números que ya existían. Entonces, en mi opinión, estas cosas son maneras, hay gente, por ejemplo, de las áreas de psicología o sociología que utilizan estos indicadores, y cuando uno busca eso y trata de ver qué son, en realidad los calcularon a partir de estos de acá. En mi opinión, bueno, cada comunidad tiene su cultura y les gusta reportar de una cierta manera, pero al final se crea una barrera artificial para la comunicación entre gente de distintas áreas. Y lo importante es que todos estos términos que aparecen en la fórmula de Bayes, la probabilidad de E dado H, dado no H, H dado E, no H dado E, etcétera, todos aparecen en esta tabla, y eso es lo maravilloso, y yo, la verdad es que esto no lo he visto en ninguna parte, fue más bien accidental cuando empecé a completar la tabla para el caso que les mencionaba de la detección de uvas, me di cuenta que en realidad los datos estaban ahí, y siempre habían estado, pero nunca probablemente nadie, a mí por lo menos como siendo alumno, nunca nadie me lo dijo, y nunca me di cuenta antes de que eso era así. Así que eso es lo que a mí me pareció muy potente de esa tabla, que muchas veces se encuentra como una tabla un tanto latera, ¿no? O sea, calculando estadísticas y poniendo esos números, pero al final eso es lo bonito de esa tabla que está relacionada a la fórmula de Bayes. Así que, bueno, veamos bien cómo está relacionada, eso dejémoslo para la próxima clase, y de ahí pasamos al filtro de Bayes, que es el filtro de Bayes que vamos a ver es exactamente como tener una especie de tabla que uno la va actualizando iteración a iteración. Entonces, estamos combinando el tema de cómo construir la tabla con un procedimiento más formal, y muchas veces uno no sabe que al estar usando el filtro de Bayes, en realidad lo que está haciendo es actualizar esta tabla. Eso es lo interesante de todo esto. Y eso es la base de los otros métodos de inferencia que vamos a ver más adelante. O sea, no vamos a volver sobre esto. En la tarea que ya se las voy a mandar, hay un ejercicio que está relacionado a esto para que vean, digamos, cómo se usa la tabla, cómo uno la puede usar. Pero después los otros métodos ya asumen que hay un proceso que se apoya sobre la fórmula de Bayes y que todo lo que se construye sobre eso tiene una lógica. Ese es el mensaje final.